Llevo ya 3 años viviendo en un mundo que huele exactamente como me gusta a ellos, no a mí. Aquí, en este inmenso piso de Madrid, en una planta 25 de la Castellana, el aire es estéril, filtrado, con un ligero aroma artificial a cáscara de limón que rocía un humidificador de última generación. Huele a dinero y a una vida ajena. Mi mundo, el de verdad, olía de otra forma. Olía a viruta fresca en el viejo taller, al metal caliente de la soldadora y a ese olor ligeramente ácido de la tierra fértil en las manos tras trabajar en el huerto de Salamanca. Este contraste me perseguía constantemente, como el zumbido tenue pero molesto de un frigorífico de alta gama que nunca se apaga. Yo, Sergio Alonso, un jubilado de 64 años, antiguo ingeniero de caminos, me sentía aquí no como un invitado, sino como un mueble viejo que han sacado de su casa y han puesto temporalmente en un rincón de un vestíbulo moderno y brillante, un mueble que no encaja con la decoración, pero que aún les da reparo tirar al punto limpio. La mañana de hoy empezó como de costumbre. Me desperté a las 6, por ese hábito forjado durante décadas a pie de obra. El sol aún no se había asomado tras las moles grises de los rascacielos, pero la ciudad ya rugía abajo como un avispero agitado. Fui a la cocina de puntillas, para no despertar a Carlos y a Elena. Su dormitorio estaba en la otra ala del piso, tras una maciza puerta de madera oscura, pero aún así temía hacer el más mínimo ruido. En los últimos meses, había aprendido a moverme por esta casa de forma casi imperceptible, como una sombra que pide perdón por existir. La cocina parecía un quirófano. Frontales blancos brillantes, encimera de acero, botones táctiles en cada electrodoméstico de marca alemana. Abrí el armario y saqué mi vieja taza de cerámica con una pequeña mella casi invisible en el borde. El único objeto de mi vida pasada que me permitieron traer conmigo. La cafetera, que parecía el panel de control de una nave espacial, emitió una señal melódica. Pulsé el botón y un café de cápsula, aromático pero totalmente insípido, cayó en la taza. Siempre preferí el café de cafetera italiana, de ese que perfuma toda la casa, pero la mía se quedó en Salamanca junto con todo lo demás. Mientras bebía el café mirando cómo despertaba Madrid entre el humo y el cristal, Elena entró en la cocina. Llevaba una bata de seda, el pelo recogido en un moño descuidado y una mascarilla de arcilla verde en la cara que la hacía parecer un ser de otro planeta. Deslizó la mirada por mi taza mellada y sus finos labios se curvaron en una mueca de desdén casi imperceptible. Buenos días, Sergio, su voz era fría como la bruma del Manzanares. Hoy se ha levantado pronto. Costumbres de viejo, Elenita, respondí, intentando que mi voz sonara lo más conciliadora posible, aunque ese diminutivo siempre parecía molestarle. No respondió nada. Abrió la nevera y sacó una botella de agua mineral premium. La vertió en un vaso alto y añadió una rodaja de limón. Cada uno de sus movimientos era medido, elegante, como los de una actriz de cine. Era guapa, con esa belleza fría pulida que queda tan bien en las portadas de las revistas de diseño. Carlos me ha pedido que te diga que esta noche tenemos invitados, dijo sin mirarme, concentrada en su ritual. Socios de un nuevo proyecto, gente importante. La cena será a las 8. Por favor, intenta quedarte en tu cuarto a partir de las 7. Ya sabes que estas reuniones de negocios son muy pesadas. El corazón se me encogió, pero me limité a asentar con la cabeza, tragándome el orgullo. Claro, lo entiendo perfectamente. No molestaré. No era la primera petición de este tipo. Al principio las disfrazaban con formas más suaves. Papá, debes de estar cansado, descansa en tu cuarto, o vamos a tomar algo con unos amigos, habrá mucho ruido y vas a estar incómodo. Ahora era una orden directa, una cláusula de exclusión. Yo era un elemento discordante que había que esconder cuando venía la gente que firmaba los cheques. Terminé el café, lavé minuciosamente la taza y la guardé en el fondo del armario. En el fregadero ya estaba su vaso. También lo lavé.
Se había convertido en mi regla tácita. Recoger lo mío y, a ser posible, lo de ellos, para que tuvieran un motivo menos de queja, para ser el mueble más limpio del salón. Regresé a mi habitación. Era la más pequeña de la casa, un antiguo vestidor reconvertido que apenas albergaba una cama y una cómoda. La ventana daba a un patio interior de luces, un rectángulo de cemento donde la luz del sol nunca llegaba. En la pared colgaba una única fotografía en un marco de madera sencillo, el único rincón de la estancia que se sentía vivo. Aparecíamos mi difunta mujer, Lucía, y yo con un Carlos pequeño en brazos. Tendría unos 5 años entonces. Estábamos delante de nuestra antigua casa en Salamanca, esa que construí ladrillo a ladrillo con mis propias manos y mi propio sudor. Lucía sonreía, y en sus ojos se reflejaba toda nuestra felicidad, sencilla, de esa que no necesita humidificadores con olor a limón. Pasé el dedo por su rostro en la foto, sintiendo el frío del cristal. Mira, Lucía, cómo ha progresado nuestro hijo, susurré al vacío. Un gran director aquí en Madrid, con un piso en las nubes. Solo que parece que en estas nubes no hay sitio para su padre. Por la tarde llegó Carlos. Entró en el piso como un torbellino, soltó su maletín de piel de ubrique sobre el puff de diseño y llamó a gritos. Elena, ya estoy en casa. Salí al pasillo para saludar, intentando encontrar un resquicio del hijo que dejé en Salamanca. Hola, hijo. ¿Qué tal el día en la oficina? Me lanzó una mirada fugaz, de esas que se dan a alguien que interrumpe una marcha triunfal. Su rostro estaba tenso por el estrés, pero satisfecho a la vez. Hola, papá. Bien, a tope. Hoy hemos firmado las arras para una nueva promoción en la zona norte. Si todo sale según lo previsto, en un año duplicaremos la facturación. Estamos jugando en la Liga de los Grandes. Eso es bueno, dije sinceramente, aunque los términos me sonaran a otro idioma. Me alegro mucho por ti. Sí. Se aflojó el nudo de su corbata de seda. ¿Te ha dicho Elena lo de esta noche? Sí, claro, no te preocupes, no molestaré. Perfecto. Ya caminaba hacia el dormitorio principal, perdiendo cualquier interés en mi presencia. Ah, por cierto, mañana tendremos que ir a la gestoría. Hay que firmar un documento de la empresa, un trámite de representación. Te lo explico luego. Al fin y al cabo, tú figuras como administrador único. Esbozó una sonrisa condescendiente, como si hablara de una formalidad graciosa, de un disfraz que me prestaba para que me sintiera útil. Yo asentí, pero por dentro se me heló la sangre. Administrador único. Sí, formalmente yo era el dueño del 100% de las participaciones de Logística y Construcciones Alonso S.L., la misma empresa que ahora generaba millones y les permitía vivir en este piso de la Castellana, conducir coches alemanes de gama alta y esconderme en un vestidor cuando venían invitados de nivel. Carlos parecía haber olvidado que mi titularidad no era una simple carambola legal, o lo que era peor, quizá nunca lo había considerado algo serio. Por la noche, tal como se me había ordenado, me quedé en mi cuarto. Del salón llegaban risas impostadas, el tintineo de copas de cristal de Bohemia y un hilo de música chill-out que me resultaba ajeno. Intentaba leer, pero las líneas de mi libro se emborronaban. Oía a Carlos contar con arrogancia las perspectivas de la empresa, las nuevas tecnologías de edificación, los contratos públicos millonarios. Hablaba como si lo hubiera creado todo de la nada, como si su imperio no tuviera cimientos. Como si no hubiera existido mi casa de Salamanca, vendida hasta el último ladrillo, ni mis ahorros de 40 años como ingeniero de caminos invertidos hasta el último céntimo en su proyecto inicial. Cerré los ojos y sentí cómo brotaba en mi interior un resentimiento sordo y frío. Se había ido acumulando gota a gota durante meses de silencios y desplantes. Y hoy, con esa orden de esconderme, parecía que el vaso empezaba a desbordarse. Aún no sabía qué hacer,
pero por primera vez en estos 3 años comprendí que no podía seguir siendo una sombra que pide permiso para respirar. Algo tenía que cambiar. Y ese cambio, lo presentía, iba a ser doloroso para todos. La recepción se alargaba. Las voces en el salón eran cada vez más altas. Yo, sentado en mi pequeño cuarto, me sentía un proscrito en la casa comprada con el dinero de la venta de mi propia fortaleza. Intenté concentrarme en el camino de Miguel Delibes, buscando refugio en sus palabras castellanas, pero mis pensamientos volvían tercos a la realidad del otro lado del tabique. Cada frase que llegaba desde el salón me hería. Oía a Elena decirle a una invitada entre risitas: «Estamos mirando las Maldivas para este año. Carlos necesita desconectar, que el pobre se mata a trabajar. Iremos en business, claro. Volar en turista a estas alturas es una ordinariez, hay que tenerse un poco de respeto a una misma». Dejé el libro sobre la mesilla. Maldivas, clase business. Recordé cómo Lucía y yo, una vez cada 5 años, nos permitíamos un viaje a Benidorm, a un hostal modesto cerca de la playa, y éramos los reyes del mundo. Ahorrábamos todo el año privándonos de mucho, pero esos recuerdos eran los más cálidos. Y ahora mi hijo, que de niño se ponía radiante con una excursión al campo en un viejo Seat, hablaba de la clase business como si fuera un derecho de nacimiento. En sus planes para las Maldivas, por supuesto, no había sitio para su anciano padre. Ese pensamiento me atravesó la conciencia y activó una cadena de recuerdos amargos. Volví a ver aquel día en mi cocina de Salamanca. Carlos, recién llegado de Madrid, rebosaba un entusiasmo casi febril. Desplegó sobre la mesa de madera informes y gráficos. «Papá, es la oportunidad de nuestra vida. El mercado inmobiliario en Madrid está volviendo a explotar. Tengo la idea, tengo los contactos en el ayuntamiento. Solo necesito el capital inicial. Los bancos no dan crédito por una idea sin avales sólidos». Elena estaba a su lado, apretándole la mano y mirándome con una esperanza que entonces creí sincera. «Sergio, se lo devolveremos todo con intereses. Carlos tiene tanto talento, le va a ir de maravilla. Usted será parte de esto». Los miré y vi en sus ojos el sueño de una vida mejor, el mismo por el que yo había trabajado en obras bajo el sol y la lluvia toda mi existencia. «¿Cuánto hace falta?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Carlos respiró hondo. 50.000 euros para empezar. De base. Para la oficina, el registro de la SL, los primeros sueldos. Yo tenía en la cuenta 20.000 euros. Mis ahorros de toda la vida. El resto. El resto era mi piso de 3 habitaciones en el centro de Salamanca. Mi hogar, donde cada reforma la hice yo, donde aún se sentía el espíritu de Lucía. Venderé el piso, dije entonces, y la decisión nació de un amor ciego de padre. Y añadiré mis ahorros. Con eso tendréis vuestra oportunidad. Carlos me abrazó como hacía años que no lo hacía. Papá. No te arrepentirás. Te traeremos a Madrid con nosotros, compraremos un piso enorme. Tendrás la mejor habitación, serás nuestro invitado de honor. Lo vendí todo. El piso voló por 180.000 euros. Lo invertí todo en su sueño. Al principio, en Madrid, vivimos de alquiler, unidos por la necesidad. Ayudé a Carlos con los trámites legales y la constitución de la sociedad. Fue entonces cuando Pedro, mi amigo abogado de la facultad, me dio el consejo que hoy me mantenía en pie. Sergio, no seas ingenuo. Ponlo todo a tu nombre. Tú eres el único inversor real. Que tu hijo sea el director, que gestione el día a día, pero el administrador único y el socio único debe ser tú. Por si las moscas, que la vida da muchas vueltas y el éxito emborracha. Carlos no se opuso. Para él, en aquel momento de hambre, era una formalidad. Lo importante era el flujo de caja.
Pero el éxito llegó, y con él, el olvido. Hace medio año, durante una cena, me atreví a preguntar. Hijo, ¿te acuerdas de lo que hablamos? ¿Podríamos mirar un piso con un poco más de espacio? Aquí en el vestidor estoy algo apretado, y no entra ni un rayo de sol. Carlos desvió la mirada al plato y Elena tomó la palabra con esa voz de seda. Sergio, tiene que entender que los precios en Madrid son prohibitivos ahora mismo. Estamos reinvirtiendo cada euro para que la empresa crezca. Además, ¿para qué quiere más espacio? Si aquí está tranquilo, leyendo sus libros. Es una habitación muy acogedora. Me callé, sintiéndome como un estorbo. Pero la estocada final fue hace un mes. Le pedí a Carlos algo de dinero extra. Mi pensión se iba casi entera en mis medicinas y gastos mínimos. Necesitaba zapatos nuevos, los míos estaban ya para el arrastre. Papá, ahora mismo cada céntimo está comprometido, dijo sin levantar la vista del móvil. Mañana toca el IVA, hay pagos a proveedores. Espérate un poco. No insistí. Fui al zapatero de barrio para que les pusiera un parche. 2 días después, Elena llegó con un bolso que costaba lo que 50 pares de mis zapatos. Sacudí la cabeza en la oscuridad de mi cuarto. Los invitados se marchaban. Oía sus voces de despedida. Cuando el silencio regresó al piso, mi puerta se entreabrió. Carlos entró oliendo a vino caro y a ese perfume de marca que tanto le gustaba ostentar. Se sentó en el borde de mi cama. Oye, papá, una cosa. Mañana en la gestoría habrá que firmar un poder notarial general a mi nombre. Es para que yo pueda representar los intereses de la empresa y firmar contratos sin que tengas que desplazarte tú. Así no te molestamos con el papeleo. Lo decía con una naturalidad insultante. Pero yo, con el corazón lleno de recuerdos, escuché la realidad. Quería apartarme del todo, borrar el último vínculo legal que me quedaba con la empresa que yo había fundado con mi sacrificio. Quería que dejara de ser el dueño para ser, simplemente, un fantasma. Está bien, hijo, dije con una firmeza que él no supo interpretar. Si tiene que ser mañana, será mañana. Asintió, satisfecho por mi supuesta docilidad, y se fue. Yo me quedé en el silencio de mi celda de lujo, y una claridad fría inundó mi mente. No era solo egoísmo, era una estrategia de borrado. Y tenía que actuar antes de que la sombra se volviera invisible. Aquella firma no sería lo que él esperaba. A la mañana siguiente, el aire en el piso de la Castellana estaba cargado de una tensión invisible, densa como el calujeto madrileño en agosto. Desayunamos en un silencio sepulcral, solo roto por el tintineo de la cucharilla de plata de Elena contra su bol de porcelana. Carlos revisaba su tableta con un nerviosismo mal disimulado, moviendo la pierna rítmicamente bajo la mesa, y Elena ni siquiera me dirigió la palabra, absorta en su iPhone de última generación. «Vamos, papá», dijo Carlos, levantándose de golpe y ajustándose los puños de la camisa. El notario nos espera a las 10 en su despacho de la calle Serrano. Ya sabes que en estos niveles la puntualidad es sagrada, no me gusta llegar tarde y dar mala impresión. Salimos del edificio y nos subimos a su flamante coche alemán, ese que brilla tanto que parece un espejo. El trayecto por el centro de Madrid fue rápido. Mientras él hablaba por el manos libres sobre presupuestos, licitaciones y comisiones de éxito, yo miraba por la ventanilla, viendo pasar los edificios señoriales del barrio de Salamanca con sus fachadas de piedra y sus balcones de forja. Me sentía extrañamente tranquilo, con esa paz que solo da la certeza de haber tomado la decisión correcta. Llegamos a la oficina del notario. Era un despacho sobrio, con ese olor inconfundible a papel viejo, cuero y solemnidad que tienen las notarías de Solerá en Madrid. El notario, un hombre de unos 60 años con gafas de montura de oro y aire de haberlo visto todo, nos recibió con una cortesía profesional impecable. «Buenos días, caballeros».
Don Sergio, aquí tiene el documento para la firma del Poder General de Representación a favor de su hijo, dijo, extendiendo una carpeta de piel sobre la mesa de caoba. Carlos me puso un bolígrafo de plata maciza en la mano. Su mirada era impaciente, casi febril, ya se veía con el control total, sin tener que rendir cuentas al viejo. Firma aquí, papá. Es solo un trámite, una gestión administrativa para que yo pueda operar con las cuentas y cerrar los contratos de la promoción sin cargarte a ti con el papeleo y los viajes a la oficina. Así podrás descansar más. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera noble resonó con la contundencia de un martillazo en el silencio sepulcral del despacho. No voy a firmar esto, Carlos, dije con una voz pausada, pero con una firmeza que no usaba desde mis tiempos de jefe de obra en Salamanca. Mi hijo parpadeó, totalmente descolocado. La máscara de éxito empezó a agrietarse. ¿Cómo? No te entiendo. Ayer dijiste que vendrías a firmar, que no había problema. Ayer escuché lo que querías hacer, que es muy distinto. Hoy he decidido lo que voy a hacer yo. Me giré hacia el notario, que mantenía una expresión neutra de profesional acostumbrado a los dramas familiares. Señor notario, lamento el cambio de planes, pero no deseo otorgar ningún poder general. De hecho, como socio único y administrador único de Logística y Construcciones Alonso S.L., quiero solicitar la revocación inmediata de cualquier poder de firma o representación que ostente mi hijo, Carlos Alonso, en nombre de la sociedad y en todas sus cuentas bancarias. El rostro de Carlos pasó del desconcierto a una palidez extrema, casi grisácea. Se levantó de la silla de un salto. Papá. ¿Pero qué locura estás diciendo? Te has vuelto loco de remate. Si me quitas los poderes, la empresa se paraliza, no podemos pagar ni una nómina. No se paraliza, Carlos. Se detiene para una auditoría externa que voy a encargar hoy mismo. He estado revisando por encima los extractos que llegan al buzón del piso y he visto gastos que no tienen nada que ver con el sector de la construcción. Hoteles de lujo en las Maldivas, joyas de marca, coches de alta gama. Mientras tanto, yo vivo en un vestidor sin luz natural y tengo que pedir permiso para salir de mi cuarto cuando vienen tus socios importantes. Es mi trabajo. Es imagen de marca, joder. En Madrid hay que aparentar para cerrar negocios. Gritó él, perdiendo los papeles por completo y olvidando que estábamos en un despacho oficial. No, Carlos. No es imagen de marca. Es mi dinero. Es el dinero que obtuve vendiendo mi casa de Salamanca, mi sudor de 40 años y el patrimonio que tu madre y yo levantamos de la nada. Y no voy a permitir que lo malgastes en una vida de cartón piedra mientras me tratas como a un estorbo que hay que ocultar. Salí del despacho sin mirar atrás, ignorando sus súplicas que empezaban a sonar a desesperación. Carlos intentó seguirme, gritando en plena calle Serrano que me arrepentiría, que estaba tirando su carrera por la borda, que no sabía lo que hacía. Pero yo, por primera vez en 3 años, caminaba con la espalda recta. Me sentía más ligero que nunca, como si el aire de Madrid hubiera dejado de ser estéril para empezar a saber a libertad. Me dirigí directamente a una sucursal bancaria cercana, donde nos conocían bien. Como administrador único legítimo, bloqueé todas las tarjetas de crédito corporativas y las cuentas personales vinculadas a la caja de la empresa. En menos de una hora, el grifo de lujo de Carlos y Elena se había cerrado en seco. La ficción había terminado. Cuando regresé al piso de la Castellana para recoger mis pocas pertenencias, la escena era dantesca, un retrato del colapso de una fachada de cristal. Elena gritaba histérica por teléfono en el pasillo, su tarjeta platino había sido rechazada en una boutique de la Milla de Oro y el mundo parecía acabarse para ella. Carlos estaba hundido en el sofá de cuero italiano, con la cabeza entre las manos y el nudo de la corbata deshecho. Lo has destruido todo, papá, dijo con una voz quebrada, sin rastro de su arrogancia habitual.
Mañana vencen los pagarés de los proveedores. Si no hay liquidez, nos van a freír a demandas. Entraremos en concurso de acreedores en una semana. No he destruido nada, hijo. Simplemente he tomado el mando del barco antes de que lo estrellaras contra las rocas, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Mañana mismo nombraré a un administrador judicial y a un gestor independiente para que pongan orden en este caos. Si la empresa es realmente viable, seguirá adelante, pero bajo mis condiciones. Y la primera condición es que yo ya no formo parte de este decorado. No vivo más aquí. ¿Y a dónde piensas ir? Escupió Elena, apareciendo en el umbral con los ojos inyectados en sangre y un desprecio infinito. ¿A tu querida Salamanca? Ya no tienes casa allí, te recuerdo que la vendiste para pagarnos este estilo de vida. Vas a ser un vagabundo con acciones. Tengo algo mucho mejor que un ático en Madrid, Elena, sonreí, cerrando mi pequeña maleta. Tengo dignidad y la conciencia tranquila. Algo que tú no podrías comprar ni con todo el crédito del mundo. Esa misma tarde, me instalé en un pequeño hotel cerca de la estación de Atocha. El olor a café de verdad y el trasiego de la gente real me devolvieron la vida. Sin embargo, al día siguiente, la situación se tornó más oscura. Carlos, en un ataque de desesperación infantil, intentó entrar de madrugada en la sede de la oficina para llevarse archivos, ordenadores y documentación sensible. Por suerte, yo ya había contratado seguridad privada y cambiado las cerraduras. No era una cuestión de maldad ni de venganza, era una medida de protección para salvar lo que quedaba de mi patrimonio. Lo que descubrí tras la primera auditoría fue peor de lo que imaginaba. Carlos no solo había vivido como un jeque a costa de la sociedad, sino que había cruzado líneas rojas legales. Había falsificado mi firma en 2 pólizas de crédito personales de cuantía elevada. Eso ya no era solo ingratitud o egoísmo, era un delito penal, una traición a la sangre. Me vi obligado a tomar la decisión más difícil de mi vida, una de esas que te rompen por dentro. Fui a ver a Pedro, mi viejo amigo abogado, a su despacho. Sergio, si esto llega a oídos de la fiscalía, tu hijo se enfrenta a penas de cárcel, me advirtió Pedro, mirándome con lástima. Estamos hablando de falsedad en documento mercantil y estafa. Son palabras mayores. Él no tuvo piedad de mí ni de la memoria de Lucía cuando me convenció para vender nuestro hogar, respondí con una amargura que me quemaba la garganta. Pero no soy un verdugo, soy su padre. No quiero que acabe en Soto del Real, pero tampoco puedo permitir que siga creyendo que sus actos no tienen consecuencias. Solo quiero que aprenda, por las malas, el valor real de las cosas. A través de los abogados, le hice llegar a Carlos una propuesta de último recurso. No presentaría cargos penales y detendría la investigación si él aceptaba un acuerdo de reestructuración. Trabajaría como un empleado de base en la constructora, como un simple oficial de oficina, bajo la supervisión estricta del nuevo gestor. Tendría un sueldo de mileurista, 1.200 euros netos al mes. Sin coches de empresa, sin visas de representación, sin comidas en restaurantes de lujo. Elena, tal como yo sospechaba, no tardó ni 2 semanas en presentar la demanda de divorcio. Al ver que el grifo del dinero se había secado y que su marido ahora era un simple empleado con un sueldo humilde, su amor eterno se evaporó junto con el aroma a limón artificial del humidificador. Carlos se quedó solo, frente al espejo de su propia realidad. Han pasado 6 meses y la luz de Castilla vuelve a entrar por mi ventana. He regresado a Salamanca. No a aquel viejo piso del centro, ese ya es parte del pasado y no se puede recuperar, sino a una casita acogedora en las afueras, con un pequeño terreno y vistas a las catedrales doradas que brillan al atardecer. Resultó que, gestionando con sensatez los activos de la empresa que Carlos casi lleva a la ruina, el patrimonio es más que suficiente para asegurar una vejez digna, tranquila y sin lujos innecesarios. Carlos no aguantó la vida de un simple mileurista.
Se enfurecía, pataleaba y discutía cada decisión del nuevo gestor, pero al final, bajo la presión de los abogados y ante las pruebas irrefutables de sus desfalcos, se vio obligado a morder el polvo y aceptar la derrota. Elena, tal como vaticiné, desapareció de su vida el mismo día que comprendió que las cuentas de la sociedad estaban blindadas y que los bolsos de marca se habían acabado para siempre. La última vez que vi a mi hijo fue en la estación de Chamartín, en Madrid. Yo me marchaba a casa, a mi verdadera casa. Carlos vino a la vía, pero en sus ojos no había ni rastro de arrepentimiento, solo una furia fría y un resentimiento que le deformaba el gesto. «Has ganado, padre», soltó con amargura cuando anunciaron la salida de mi Albia. «Me lo has quitado todo. El estatus, el futuro, a mi mujer. Espero que estés satisfecho con tu triunfo en esa ciudad de viejos que tanto añorabas». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de marca, que ahora lucía un poco arrugada y sin el apresto de la tintorería, sacó un billete de 10 euros y me lo metió a la fuerza en el bolsillo superior de la camisa, con un gesto cargado de desprecio. «Toma, esto es para tu café por el camino. No esperes nada más de nuestra parte. Olvida mi dirección y búscate la vida». Miré aquel billete arrugado y luego a mi hijo, a quien una vez enseñé a levantar muros derechos y a ser un hombre de palabra. En ese momento no sentí dolor, ni siquiera ira. Sentí una lástima profunda. Él pensaba que me humillaba con esa limosna, sin comprender que, en ese preciso instante, yo me sentía el hombre más rico de España. Porque volvía a ser dueño de mis silencios, de mi orgullo y de mi paz. Subí al tren, me acomodé en mi asiento y, mientras el vagón empezaba a vibrar, marqué el número de Pedro. «Hola, amigo. Sí, ya estoy en marcha. Escucha, convoca mañana mismo una junta general extraordinaria en la oficina. Voy a transferir oficialmente la gestión a un fondo de administración fiduciaria para profesionalizarlo todo. Y sobre Carlos. Que siga en su puesto de oficial. Si dentro de un año demuestra que es capaz de crear valor y no solo de quemar presupuesto, revisaremos su situación. Por ahora, que aprenda lo que cuesta ganarse el pan en la calle». El tren aceleró, dejando atrás las torres de cristal y acero de la Castellana, esos gigantes que durante 3 años me habían servido de cárcel. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente. El aire ya no olía a limón artificial ni a filtros de oficina, olía a libertad, a campo abierto y a futuro. Me llamo Sergio Alonso. Soy ingeniero, soy constructor. Y por fin he terminado de levantar la obra más difícil y necesaria de toda mi carrera. Los cimientos de mi propia libertad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. La crié durante 22 años. Pagué absolutamente todo. Su carrera, su coche, su piso y hasta la fianza del lugar donde iba a celebrar su boda. Entonces, me miró a los ojos y me soltó que su boda había sido ayer, solo para gente especial. Una semana después, me llamó gritando porque el alquiler del piso no se había pagado. Le respondí. ¿No te lo he dicho? Me llamo David López. Tengo 53 años y he pasado las últimas 2 décadas siendo el padre de una chica que no compartía mi sangre, pero que era mía en todo lo que importaba. O eso creía yo. Soy dueño de una cadena de lavanderías y centros de limpieza en seco con 4 locales repartidos por toda el área metropolitana de Madrid. Nada del otro mundo, pero un trabajo honrado que me permitió darle una buena vida a mi hija, Lucía. Lo suficiente para criarla, pagarle la universidad y ayudarla a empezar su camino en el mundo. El momento en que todo cambió fue un martes por la mañana. Me pasé por su piso en el barrio de Malasaña para dejarle unas cosas que se había olvidado en mi casa durante su última visita. Eran materiales para la planificación de la boda. Los planos de las mesas,
los contratos con los proveedores de catering y muestras de tela. Había estado usando mi mesa del comedor como centro de mando durante meses. Llamé a la puerta. Lucía me abrió con el móvil en la mano, todavía en pijama, aunque eran casi las 11 de la mañana. Detrás de ella, pude ver cajas de mudanza. Me pareció extraño, no me había mencionado nada de mudarse. Hola, papá, dijo, sin llegar a mirarme a los ojos. Gracias por traer esto. Le entregué la caja. De nada, cariño. Oye, esta mañana estaba mirando el calendario y me he dado cuenta de que no me habías dicho la fecha definitiva de la boda. Quiero asegurarme de no cerrar nada para ese fin de semana. Ella miró su teléfono y luego volvió a mirarme. Algo cruzó su rostro. No era culpa exactamente, sino más bien como si yo fuera una molestia. Ah, dijo con un tono demasiado casual, eso fue ayer. Solo para gente especial. Me quedé allí parado, con los brazos aún extendidos en el aire, sujetando el vacío donde antes estaba la caja. Mis músculos se congelaron. Al principio, las palabras no tenían sentido. Mi cerebro intentó reorganizarlas para que dolieran menos. ¿Ayer? Repetí lentamente. Lucía asintió, dándose ya la vuelta hacia el interior de su piso. Sí, algo muy pequeño. Por lo civil y luego una cena. Ya sabes cómo va esto. Pero yo no sabía cómo iba. Ya no sabía nada. Gente especial, dije, probando las palabras en mi boca como si fueran cristales rotos. Ella se encogió de hombros con desdén. Fue sobre todo la familia de Álvaro y mamá. No queríamos montar un espectáculo. Por mamá se refería a Elena, la mujer que la abandonó cuando tenía 6 años. La mujer que se perdió cada cumpleaños, cada festival del colegio y cada tutoría durante 15 años. Esa mamá recibió una invitación. Yo no. Quise gritar. Quise exigir una explicación. Quise preguntarle cómo podía borrarme de su vida de forma tan absoluta. Pero su postura, la forma en que ya me daba la espalda y su impaciencia, me dijeron que ya había tomado su decisión. Cualquier cosa que yo dijera sería solo ruido para ella. Así que hice algo que no había hecho nunca. No dije nada. Ya veo, logré articular con voz plana. Lucía me miró un segundo, quizá notando algo extraño en esas 2 palabras, pero su móvil vibró y cualquier momento que pudiéramos haber tenido se evaporó. Tengo que coger esto, dijo, retrocediendo hacia el interior. Gracias otra vez por las cosas, papá. La puerta se cerró. Sin portazos. Solo se cerró, como si yo fuera un repartidor de Amazon que acababa de completar su tarea. Caminé hacia mi furgoneta, me subí y me quedé allí sentado mucho tiempo. No lloré. No golpeé el volante. Solo me quedé mirando el salpicadero y sentí como algo fundamental se quebraba dentro de mí. 22 años siendo padre y ni siquiera sabía que mi hija se había casado. Aquella noche, me senté en mi despacho y abrí el portátil. Busqué la carpeta donde guardaba todos los registros financieros de Lucía. Los pagos del alquiler, las tasas de la universidad, el seguro del coche y el depósito del salón de bodas que pagué el mes pasado. 3.000 euros. Por una boda a la que no fui invitado. Me quedé mirando los números durante mucho tiempo. Luego abrí un documento nuevo y lo titulé. Plan de cierre de cuentas. Si yo no era lo suficientemente especial para ser testigo de su boda, quizá tampoco lo fuera para seguir financiando su vida. Era hora de descubrir qué significaba realmente ser especial para Lucía, y hora de que ella aprendiera lo que se siente al valerse por sí misma. A la mañana siguiente no llamé a Lucía ni le envié ningún mensaje. Por primera vez en 22 años, dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotros. Ella no se dio cuenta. O quizás sí, pero no le importó. Mi teléfono no sonó.
Fui a trabajar como siempre. Revisé mis 4 lavanderías, miré la contabilidad y atendí llamadas de proveedores. Pero entre tarea y tarea, no podía dejar de mirar aquella hoja de cálculo. Los números eran abrumadores cuando los veías todos juntos. El alquiler de su piso en el centro. 1.400 euros al mes. Llevaba pagándolo 3 años. La cuota de su coche. 350 euros mensuales. El vehículo estaba a mi nombre. El seguro médico privado a través de mi empresa. 75 euros al mes. Sus préstamos estudiantiles. Liquidé el saldo total el año pasado, 15.000 euros, pensando que la estaba ayudando a empezar su vida sin deudas. Luego estaban las cosas más pequeñas. La factura del móvil, Netflix, la suscripción premium a ese software de diseño que necesitaba para el trabajo, 50 euros al mes, el gimnasio e incluso su suscripción de comida a domicilio. Lo había puesto todo en cargo automático hacía años, cuando me hacía sentir bien apoyarla, cuando pensaba que estaba construyendo un vínculo. Resulta que solo estaba financiando la vida de alguien mientras ella construía su futuro alrededor de personas que importaban más. Mi socio, Carlos, notó que estaba distraído. Estábamos en la oficina del local principal repasando las proyecciones trimestrales. ¿Estás bien, David?, preguntó dejando su café. Llevas 10 minutos mirando esa pantalla. Carlos era un buen hombre. Llevaba 15 años trabajando conmigo. Conocía a Lucía y la había visto crecer. Lucía se ha casado, dije sin emoción. Su cara se iluminó. Hombre, enhorabuena. ¿Cuándo es el convite? ¿Fue ayer o antes de ayer? No estuve allí. No me invitaron. Su sonrisa desapareció. ¿Qué?, preguntó incrédulo. Me dijo que era solo para gente especial, añadí. Él me miró procesando la información. David, tú has criado a esa chica. Eres el único padre que ha tenido. Al parecer, no soy lo suficientemente especial, giré el portátil hacia él. He estado pagando cada céntimo de su vida. Todo. Y acabo de descubrir que para ella valgo menos que una madre que la abandonó hace 20 años. Carlos miró la hoja de cálculo con la mandíbula apretada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a parar. Todo. Hoy mismo. Él levantó las cejas. Es un movimiento muy fuerte, David. Ella movió ficha primero, dije con calma. Solo respondo a la realidad que ella ha creado. Si no soy lo suficientemente familia para su boda, no soy lo suficientemente familia para subvencionar su estilo de vida. Carlos asintió lentamente. No puedo culparte, pero prepárate. En cuanto el dinero deje de fluir, se dará cuenta muy rápido. Cuento con ello, sentencié. Esa tarde empecé el proceso. Primero llamé a mi gestoría y eliminé a Lucía del seguro médico de la empresa con efecto inmediato. Luego entré en mi banca online y cancelé la transferencia del alquiler programada para la semana que viene. Detuve la domiciliación de la cuota del coche y la saqué del contrato familiar de telefonía. Una a una, corté todas las cuerdas financieras que nos unían. Mi dedo dudó sobre el último botón. El que cancelaba su acceso a la tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta que le di para emergencias. Tenía unos 1.500 euros cargados en ese momento. Hice clic. Hecho. Me recliné en la silla sin sentir satisfacción ni ira. Solo una certeza fría y mecánica de que estaba haciendo lo correcto. Lucía quería definir quién era especial. Perfecto. Ahora aprendería lo que pasa cuando no lo eres. Pasó una semana desde la boda a la que no fui invitado. El domingo por la mañana, Lucía y Álvaro organizaron un almuerzo de celebración. Me enteré porque la tía de Álvaro,
una tal Pilar, me etiquetó por error en una foto de Instagram antes de borrar la etiqueta rápidamente. Pero el daño ya estaba hecho. El restaurante se llamaba El Huerto Urbano, uno de esos sitios modernos de comida ecológica en el centro, con ladrillo visto y mimosas a precio de oro. En la foto, Lucía presidía una mesa larga. Álvaro a su lado, ambos radiantes. Había unas 20 personas a su alrededor. La familia de él, amigos que no reconocí, y allí, 3 asientos más allá, estaba Elena, mi exmujer. Llevaba el pelo impecable, manicura recién hecha y un vestido que parecía carísimo, interpretando a la perfección el papel de madre de la novia. Esa maternidad se acabó cuando Lucía tenía 6 años porque, según sus propias palabras en los papeles del divorcio, ser madre no era su vocación. Amplié otra foto que alguien había subido. Álvaro estaba de pie, con la copa levantada, haciendo un brindis. El pie de foto decía: por la familia que siempre creyó en nosotros. Yo creí en Lucía cuando quiso dejar la carrera en segundo. Creí en ella cuando cambió de especialidad 3 veces. Creí en ella cuando aceptó ese trabajo mal pagado de marketing en lugar del puesto en una corporación para el que yo le había conseguido la entrevista. Y Elena. Elena enviaba una tarjeta de cumpleaños quizá una vez cada 3 años. Pero ella fue invitada al almuerzo. Ella se sentó en esa mesa, disfrutando de la celebración y fingiendo que había estado allí todo el tiempo. Dejé el móvil y fui a mi despacho. Saqué una caja de seguridad del armario donde guardo los documentos importantes. Dentro había 22 años de recuerdos. Notas del colegio, programas de festivales de danza, los papeles de la adopción y fotos de Lucía a todas las edades. En la mayoría salía conmigo. Enseñándole a montar en bici, en su graduación del instituto, mudándose a su primer piso. Había una foto al fondo. Lucía con 8 años, con su sonrisa mellada, sosteniendo una tarjeta de cartulina que ella misma había hecho. Al mejor papá del mundo, escrito con ceras de colores y corazones por todas partes. Me quedé mirándola un buen rato. Luego volví a meterlo todo en la caja y la cerré. La archivé como si fuera una prueba en un caso que ya había sido sentenciado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. He visto las fotos del almuerzo. ¿Estás bien? Le respondí, bien. Terminando de cerrar algunas cosas. Lo que estaba cerrando era la última pieza, la que me había guardado esperando que Lucía me contactara para disculparse o reconocer lo que había hecho. No lo hizo. Abrí el portátil y entré en el portal de la inmobiliaria que gestionaba el piso de Lucía. Yo había firmado como avalista de su contrato de alquiler hacía 2 años porque ella no tenía suficiente historial crediticio. Técnicamente, yo era el responsable legal de su renta. Redacté un correo al administrador informándole de que retiraba mi aval con efecto inmediato. Trámite legal hecho. Ahora tendrían que pedirle a Álvaro que avalara o Lucía tendría que buscar otro sitio. Después, abrí los archivos de los locales comerciales que alquilo para mis lavanderías. 3 de ellos se gestionaban a través de la firma de Álvaro, Inmuebles Hopper. El propio Álvaro se había encargado de 2 de esas transacciones. Llamé a la agente principal con la que trabajaba allí, una mujer llamada Lucía. ¡Qué ironía! David, qué alegría oírte. ¿En qué puedo ayudarte?, dijo ella. Mira, Lucía, estoy considerando consolidar mis propiedades. Es posible que traslade algunos locales. Quería saber con cuánto tiempo de antelación tengo que avisar para no renovar los contratos. Hubo una pausa. Bueno, en 2 de ellos tienes 90 días. El tercero va mes a mes, respondió ella. ¿Estás pensando en mudarte? Solo explorando opciones. Gracias, contesté. No tenía intención de mudarme, pero Álvaro no lo sabía. Y cuando esos contratos vencieran dentro de 3 meses,
Tomaría mi decisión basándome en cómo manejar a Lucía las próximas semanas. Familia que siempre creyó en nosotros. Muy bien, veamos cuánto creen cuando los cimientos empiecen a tambalearse. Lucía tardó 5 días en darse cuenta. 5 días de silencio absoluto antes de que mi teléfono por fin mostrara su nombre en pantalla. Estaba en mi lavandería principal reponiendo las máquinas de cambio cuando vibró en mi bolsillo. Lo miré, dejé que sonara 2 veces más y entonces respondí. David López, dígame. Papá. La voz de Lucía sonaba estresada. Oye, esto. He estado intentando localizarte. Ah, sí. Seguí metiendo monedas de €1 en la máquina. No he visto ninguna llamada perdida. Bueno, te envié unos mensajes. No había respondido a los mensajes. Uno era un meme sobre el matrimonio. Otro preguntaba si podía recomendarle una buena tintorería para los trajes de Álvaro. Como si no hubiera pasado nada. ¿Qué puedo hacer por ti, Lucía? Pregunté con tono profesional, distante. Vale. Mira, está pasando algo raro. El recibo del alquiler ha sido devuelto. El casero me ha enviado un correo muy borde sobre recargos por demora y he mirado mi cuenta y el dinero simplemente no está. ¿Ha pasado algo con la transferencia? No ha pasado nada con la transferencia, dije con calma. Es que he dejado de hacerlas. Silencio al otro lado. ¿Cómo que has dejado de hacerlas? Preguntó. Exactamente eso. Ya no voy a pagar tu alquiler. ¿Pero por qué? Papá, no entiendo nada. ¿He hecho algo? La pregunta era tan absurda que casi me río. ¿Qué si había hecho algo? Como si excluirme de su boda fuera un simple despiste. Lucía, dije manteniendo la voz firme, te casaste hace semana y media. No me lo dijiste. No me invitaste. Dijiste que era solo para gente especial. He pensado mucho en esa frase y he decidido que, si no soy lo suficientemente especial para formar parte de los momentos importantes de tu vida, tampoco lo soy para financiarlos. Dios mío. Su voz se volvió defensiva. ¿Hablas en serio? Me estás castigando por lo de la boda. No te estoy castigando. Estoy ajustando mis compromisos financieros para que reflejen la relación que realmente tenemos, no la que yo pensaba que teníamos. Esto es una locura, empezó a gritar. Estás siendo un mezquino. ¿Mezquino? Repetí. Interesante elección de palabras. Dime, Lucía, ¿cuánto es tu alquiler? 1.400. Ya lo sabes. ¿Y el coche? 350. ¿Y el seguro médico? Ella dudó. No sé. 200, quizá. No lo sabes, dije en voz baja, porque nunca has tenido que pensarlo. Me he encargado de todo durante tanto tiempo que ni siquiera sabes cuánto cuesta tu propia vida. Eso va a cambiar. Papá, por favor, su voz se quebró un poco, cambiando de táctica. Álvaro y yo estamos muy apretados ahora mismo. La boda costó más de lo previsto y él está esperando una comisión importante que no llegará hasta el mes que viene. No podemos pagar el alquiler y todo lo demás ahora. Es una lástima. Tendréis que buscar una solución. ¿No puedes cubrirlo solo esta vez? Te lo devolveré. Esa frase. Te lo devolveré. Me la había dicho 100 veces a lo largo de los años. Jamás cumplió ni una sola vez. No, Lucía. No puedo. No puedes o no quieres. Espetó ella. Ambas cosas, cerré la máquina de cambio y eché la llave. Tú elegiste quién era tu familia. Ahora yo elijo la mía. Esto es increíble. ¿De verdad vas a hacer esto por una boda? Esto no es por una boda, mi voz endureció.
Esto es por 22 años siendo tu padre y descubrir que no significaron nada. Me borraste, Lucía. No te sorprendas si yo dejo de aparecer. Oí un sollozo ahogado. Ninguno de los dos habló. Luego ella dijo con voz gélida. Vale. Ya nos las arreglaremos solos. No te necesitamos. Me alegra oírlo, respondí. Entonces esto no debería ser un problema. Colgué antes de que pudiera replicar. 10 días después de cortar los pagos, Lucía volvió a llamar. Esta vez yo estaba cenando en una cafetería de barrio, de esas con mesas de madera y café que nunca deja de rellenarse. Vi su nombre y casi no respondo, pero la curiosidad pudo conmigo. Dime, Lucía, dije su nombre, sin cariño ni nada por el estilo. Papá, su voz estaba tensa, al límite, el alquiler y la cuota de la universidad ya están fuera de plazo. ¿Se te ha olvidado hacer el traspaso? Había estado esperando este momento. ¿No te lo dije? Pregunté con calma, tomando un sorbo de café. Te dije que daba un paso atrás. Ya tuvimos esta conversación. Ya no cubro tus gastos. Pero pensé que solo estabas enfadado. Pensé que te enfriaría así. Enfriarme. Dejé la taza con cuidado. Esto no es un enfado, Lucía. Es claridad. Me dejaste muy claro qué lugar ocupo en tu vida. Estoy respondiendo en consecuencia. Papá, por favor. Su voz oscilaba entre el pánico y la rabia. El casero amenaza con el desahucio. La universidad ha bloqueado mi matrícula. Ni siquiera puedo inscribirme en las asignaturas del próximo semestre. La comisión de Álvaro sigue sin llegar. Nos estamos hundiendo. Parece una situación difícil, dije con tono neutro. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué voy a? Se detuvo para recomponerse. ¿Puedes ayudarnos solo esta vez? Buscaremos una solución para más adelante, pero ahora mismo necesitamos. No. ¿Qué? No, Lucía. No puedo ayudarte. No puedes o no quieres. Saltó ella. Ambas cosas. Tienes un marido. Tienes a tu madre. Tienes a toda esa gente especial que era lo bastante importante como para ser testigo de tu boda. Quizá alguno de ellos pueda ayudarte. Oí su respiración agitada. Esto es de locos. ¿Estás dispuesto a dejar que pierda mi piso y me echen de la carrera por una boda? Yo no te estoy haciendo nada, mi voz se volvió de acero. Las consecuencias que afrontas son el resultado natural de tus propias decisiones. Tú elegiste excluirme. Tú elegiste fingir que yo no importaba. Ahora estás eligiendo enfrentarte a la vida sin mi apoyo financiero. Son tus elecciones, no las mías. No puedo creer que seas tan frío. Y yo no podía creer que te casaras sin decírmelo. Supongo que ambos estamos aprendiendo cosas nuevas el uno del otro. Se quedó callada un momento. Luego, con voz baja y amarga, soltó. Mamá tenía razón sobre ti. Dijo que acabarías usando el dinero para controlarme. Eso dolió. Elena seguía envenenando el pozo después de tantos años. Tu madre, dije lentamente, no ha aportado ni un solo euro a tu vida en 18 años. No tiene ni idea de lo que he hecho por ti ni por qué. Y si crees su versión de los hechos por encima de 2 décadas en las que yo he estado ahí, entonces no tenemos nada más de qué hablar. Vale, dijo Lucía con la voz rota. Vale, ya lo solucionaremos sin ti. No te preocupes. No lo haré, concluí. Colgué. Me quedé allí sentado mientras mi café se enfriaba y sentí un cambio definitivo en mi interior. No fue arrepentimiento ni satisfacción, solo una silenciosa sensación de final. El puente estaba ardiendo y yo era quien había encendido la cerilla. Pilar, la tía de Álvaro,
no era el tipo de mujer que pasaba por alto los detalles. A sus 63 años, tras 4 décadas como auxiliar jurídica, la observación era su superpoder. Así que, cuando asistió al almuerzo de su sobrino y notó las omisiones, las preguntas desviadas y la forma en que Elena se pavoneaba contando anécdotas de la infancia de Lucía, sus instintos se activaron. Algo no encajaba. Esa noche hizo lo que cualquier buena profesional haría. Investigar. Empezó por las redes sociales. El Facebook e Instagram de Lucía eran una mina de oro. Encontró un álbum titulado Mi héroe de hacía 6 años. Fotos de Lucía con un hombre al que Pilar no había visto en el almuerzo y del que nunca había oído hablar. David López. Allí estaba él en su graduación, rebosante de orgullo mudándola a la universidad enseñándole a conducir. Decenas de fotos que abarcaban años. Siempre allí, siempre presente. Pilar siguió bajando. Encontró un post de hacía 3 años. No podría haber terminado la carrera sin el apoyo de papá. Eternamente agradecida por todo lo que ha hecho por mí. Papá, no David. Papá. Pilar abrió otra pestaña y buscó el nombre de David. Encontró su negocio, Lavanderías López, con 4 locales y una reputación sólida. Luego encontró algo más. Un recibo publicado en un grupo comunitario agradeciendo a David su generosa donación a un fondo de becas. 15.000 euros donados en nombre de Lucía. Se reclinó en su silla. Las piezas encajaban. Este hombre había criado a Lucía, pagado su educación, apoyado su vida durante años y no estuvo en la boda, ni en el almuerzo, ni fue mencionado ni una sola vez. Pilar cogió el teléfono y llamó a su hermano, el padre de Álvaro. Gerardo, dijo cuando él respondió, necesito preguntarte algo sobre la boda de Álvaro. ¿Quién pagó exactamente todo esto? Bueno, Gerardo dudó, Álvaro y Lucía cubrieron la mayor parte. Creo que la madre de Lucía ayudó con algunos costes. ¿Por qué? ¿David López aportó algo? ¿Quién es ese? Gerardo, dijo Pilar con tono sombrío, acabo de pasar una hora revisando las redes de Lucía. David López crió a esa chica. Es su padre adoptivo. Pagó su universidad, su coche, su vida. E incluso pagó la fianza del sitio de la boda. 3.000 euros. Gerardo se quedó mudo. Pero Álvaro dijo que el padre de Lucía no estaba en su vida. Dijo que. Dijo mal. O Lucía le mintió. De cualquier forma, hay un hombre que dio 20 años de su vida por esa chica y ella lo ha borrado por completo. Álvaro necesita saber con qué clase de persona se ha casado. ¿Está segura? Tengo las pruebas delante de mí. Fotos, posts, mensajes de agradecimiento. Está todo aquí, Gerardo. Esa chica ha cortado al hombre que la crió para reemplazarlo por una mujer que la abandonó de niña. Y nadie en ese almuerzo tenía ni idea. ¿Qué quieres que haga? Cuéntale la verdad a Álvaro, dijo Pilar con firmeza, antes de que se meta más a fondo. ¿Por qué si Lucía puede hacerle esto al hombre que la crió, qué será capaz de hacerle a tu hijo? Álvaro estaba sentado frente a su padre y su tía Pilar en el salón de sus padres. Sobre la mesa de centro había una carpeta con capturas de pantalla y fotos de David López y Lucía a lo largo de los años. Esto no tiene sentido, decía Álvaro pasando las hojas. Lucía me dijo que su padre se fue cuando era pequeña. Que su madre la crió casi sola. Pilar se inclinó hacia adelante. Álvaro, tu mujer te ha mentido. David López adoptó a Lucía cuando tenía 2 años. La crió y lo pagó todo. Su educación, su coche, su piso. Incluso pagó los 3.000 euros del depósito para vuestra boda. Álvaro palideció. ¿El depósito del salón? Pero Lucía dijo que eso lo cubrió su madre.
Elena no ha aportado un céntimo a la vida de Lucía en casi 20 años, dijo Pilar mostrándole otra captura. Mira esto. Un post de Lucía de hace 3 años agradeciendo a David que pagara sus préstamos de estudiante. 15.000 euros. Álvaro, a ese hombre es a quien habéis excluido de vuestra boda. Álvaro se levantó bruscamente y empezó a caminar de un lado a otro. Ella dijo que sería algo íntimo. Solo familia inmediata. Y que David no era familia inmediata. La voz de Pilar fue afilada. El hombre que la crió no era familia inmediata, pero una mujer que la abandonó sí lo era. Gerardo, el padre de Álvaro, habló en voz baja. Hijo, tienes que entender lo que esto significa. Si Lucía puede reescribir la historia de esta manera, si puede borrar a la persona que se lo dio todo, ¿qué más te puede estar ocultando? Álvaro se detuvo, pasándose las manos por el pelo. Tengo que hablar con ella. Antes de que lo hagas, dijo Pilar levantándose, deberías saber algo más. David es dueño de varios locales comerciales. 3 de ellos los gestionas tú a través de tu firma. Son vuestras cuentas más grandes, Álvaro. Y, por lo que entiendo, esos contratos vencen pronto. A Álvaro se le cayó el alma a los pies. ¿Estás diciendo que podría cancelarlos? Digo, añadió Pilar con cuidado, que el hombre al que tú y tu mujer habéis despreciado en el día más importante de su vida resulta que tiene una influencia significativa en tu carrera. Y ahora mismo, tiene todos los motivos del mundo para llevarse su negocio a otra parte. Álvaro volvió a sentarse pesadamente. Su boda, su matrimonio y su carrera se sentían de repente como si estuvieran construidos sobre arena. ¿Qué hago?, preguntó en un susurro. Pilar puso una mano en su hombro. Averigua con quién te has casado realmente, Álvaro. Y luego decide si es alguien con quien quieres construir una vida. Esa noche, Álvaro llegó a casa y encontró a Lucía en la mesa de la cocina, con el portátil abierto y visiblemente estresada. Había facturas por todas partes. Avisos de alquiler, extractos bancarios, deudas de tarjetas. Tenemos que hablar, dijo Álvaro con voz plana. Lucía levantó la vista. Ahora no, Álvaro. Estoy intentando ver cómo vamos a pagar el alquiler. Mi padre todavía no ha hecho la transferencia. No le llames así, interrumpió Álvaro. Lucía parpadeó. ¿Qué? A David. No le llames papá después de lo que le has hecho. Su rostro cambió, volviéndose defensivo. ¿De qué estás hablando? Álvaro sacó su teléfono y le mostró la foto que Pilar le había enviado. Lucía de adolescente con David en su graduación. ¿Quién es este, Lucía? Ella miró la foto y desvió la vista. Es David. Ya te hablé de él. No, no lo hiciste. Me dijiste que tu padre no estaba en tu vida. Me dijiste que tu madre te crió. Pero David López te adoptó cuando tenías 2 años. Pagó tu carrera, tu coche, tu piso. Pagó 3.000 euros por el sitio de nuestra boda, una boda a la que no fue invitado. Lucía se levantó, haciendo que la silla chirriara contra el suelo. ¿Quién te ha contado todo eso? ¿Qué importa? Es verdad, ¿no? Ella se cruzó de brazos. Es complicado. No lo es, Álvaro levantó la voz. Me mentiste. Me dijiste que eras independiente, que te habías pagado tú los estudios. Pero todo el tiempo había un hombre financiándolo todo y lo borraste de tu historia, de nuestra boda. No lo borré. Simplemente nos distanciamos. Lucía, hay fotos tuyas de hace 2 años llamándolo el mejor padre del mundo. Eso no es distanciarse. Eso es deliberado. Ella se dio la vuelta, mirando por la ventana de la cocina. No lo entiendes. Mi madre de verdad, quería estar en mi boda. Era importante para ella. Y David.
Siempre era tan controlador con el dinero, siempre haciéndome sentir que le debía algo. ¿Controlador? La risa de Álvaro fue amarga. Lucía, lo pagaba todo y, al parecer, nunca pidió nada a cambio. Eso no es ser controlador. Eso es ser un padre. Y lo has desechado como si fuera nada. Lucía se giró, con lágrimas en los ojos. ¿Y qué? ¿Ahora estás de su lado? Estoy intentando saber con quién me he casado, dijo Álvaro con amargura, porque la mujer que yo creía conocer no sería capaz de hacerle eso a David. Me pregunto qué más me habrás ocultado. No he mentido. Basta, Álvaro levantó la mano. Para allá. Necesito tiempo para pensar. Me voy a quedar en casa de mis padres esta noche. Álvaro, por favor. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Preguntó él con la voz quebrada. David no es un tipo cualquiera al que puedas ignorar. Es el cliente más importante de mi empresa. 3 locales, Lucía. 3 de nuestras cuentas más valiosas. ¿Y sabes qué pasará cuando esos contratos venzan en 2 meses? Se los va a llevar. ¿Por qué iba a hacer negocios con la empresa del hombre que se casó con su hija malagradecida? El rostro de Lucía se quedó blanco. Él no haría eso. ¿Por qué no? Lo has echado de tu boda. Me dijiste que no importaba. Pues enhorabuena, ahora te va a demostrar cuánto importa realmente. Álvaro cogió las llaves del mostrador. Vendré mañana a por más cosas. Hasta entonces, busca cómo vas a pagar el alquiler tú sola, porque yo he terminado de cargar con alguien que cree que la lealtad es opcional. La puerta se cerró tras él y Lucía se quedó sola en la cocina, rodeada de facturas impagadas y los restos de la vida que creía estar construyendo. 3 semanas después de que Álvaro se marchara, Lucía recibió un sobre. No tenía remitente, pero el nombre del bufete de abogados grabado en la esquina le dijo todo lo que necesitaba saber. Dentro había 2 documentos. El primero era una notificación de demanda de anulación matrimonial. Álvaro buscaba disolver el matrimonio por vicio en el consentimiento por engaño, alegando que ella había ocultado información material sobre su dependencia financiera y sus relaciones familiares antes de la boda. El segundo documento era peor. Era una carta de requerimiento formal del abogado de David. Los invitados a la boda que habían hecho regalos, 14 de ellos, habían sido contactados por el equipo legal de David. Se les había informado de las circunstancias reales. Que David había pagado los estudios de Lucía, su vivienda y la fianza de la boda mientras era excluido deliberadamente de la ceremonia. La carta detallaba que varios invitados sentían ahora que sus regalos fueron entregados bajo falsas pretensiones. 7 de ellos exigían la devolución de sus regalos o el valor de los mismos. La lista sumaba un total de 1.800 euros. A Lucía le temblaban las manos. No tenía 4.000 euros. Apenas tenía 400 euros. Su teléfono sonó. Era su madre, Elena. ¿Has recibido una carta de un abogado? Preguntó Elena con voz tensa. ¿Tú también? Me amenazan con una demanda por difamación si sigo haciendo declaraciones falsas sobre David. Al parecer, alguien ha documentado todo lo que he dicho sobre que él era controlador y manipulador. Lo llaman calumnias e injurias. Lucía sintió que las paredes se le echaban encima. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos? No hay ningún hacemos, Lucía. No voy a dejar que me demanden porque tú decidieras quemar puentes con tu gallina de los huevos de oro. Arréglatelas tú sola. La línea se cortó. Lucía se sentó en su piso vacío, Álvaro se había llevado casi todas sus cosas, y se quedó mirando los papeles legales. Su matrícula universitaria estaba suspendida. Su casero había iniciado los trámites de desahucio. Sus tarjetas de crédito estaban al límite y ahora sus propios invitados querían que les devolviera el dinero.
Abrió el portátil y buscó el nombre de David en Facebook. Su perfil ahora era privado, pero la página de su negocio seguía siendo pública. Allí, publicada justo ayer, había una foto de él con una mujer joven con toga y birrete. El pie de foto decía: orgulloso de apoyar a otra estudiante brillante a través del Fondo de Becas López. Felicidades, Sara, por tu título de enfermería. Los comentarios estaban llenos de elogios. La gente agradecía a David su generosidad por apoyar a estudiantes que valoraban el esfuerzo y la familia. Lucía sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. Él había pasado página. Había encontrado una hija nueva a la que apoyar, una que sí lo apreciaba. Mientras ella estaba en un piso que no podía pagar, rodeada de facturas que no podía cubrir y viendo cómo su vida colapsaba, abrió un mensaje nuevo para David. Escribió: lo siento. Se quedó mirando la pantalla 10 minutos y luego lo borró. ¿Para qué? Un lo siento no pagaba el alquiler. Un lo siento no borraba lo que había hecho. Cerró el portátil y se quedó en silencio, comprendiendo por fin todo lo que había perdido. Me encontraba en el aparcamiento de mi nueva lavandería, viendo cómo los operarios terminaban de colocar el cartel exterior. Esta estaba en la otra punta de la ciudad, lejos de la zona de influencia de la inmobiliaria de Álvaro. Había trasladado todo mi negocio a una gestoría diferente hacía 4 meses. No había vuelto a saber nada de Álvaro desde entonces. Carlos se acercó a mí con un café en la mano. El nuevo sitio tiene buena pinta, David. Gracias. Deberíamos abrir el mes que viene. ¿Has sabido algo de Lucía? Preguntó con cuidado. Negué con la cabeza. Nada en meses. Lo último que me llegó por ahí es que se ha vuelto a vivir con Elena y que trabaja en una tienda de ropa. ¿Y Álvaro? La anulación salió adelante. Se volvió a casar el mes pasado con alguien de su parroquia. Pilar me envió una foto. Se le ve feliz. Carlos asintió. Mejor para él. Se merecía algo más que lo que Lucía le hizo pasar. Mi móvil vibró. Un mensaje de Sara, la estudiante de enfermería a la que estaba ayudando con la beca, Sr. López, acabo de cobrar mi primera nómina. Le invito a comer para celebrarlo. No acepto un no por respuesta. Sonreí. Sara me recordaba a lo que yo pensaba que era Lucía. Agradecida, trabajadora, auténtica. En los últimos 8 meses he llegado a conocerla a ella y a otros becarios. Ninguno era un reemplazo para Lucía, pero me daban algo que me faltaba. Un propósito sin dolor. Hiciste lo correcto, David, dijo Carlos leyendo mi expresión, al marcharte cuando lo hiciste. No siempre se siente como lo correcto, admití, pero era necesario. Caminamos de vuelta al coche. Mientras conducía a casa, pasé por la calle donde solía vivir Lucía. Seguí de largo sin siquiera mirar hacia allí. Esa noche, abrí mi despacho y miré la caja de seguridad que había archivado meses atrás. La de las fotos y recuerdos de Lucía. Pensé en tirarla 100 veces, pero nunca pude hacerlo. Quizá algún día lo haga. O quizá la guarde como un recordatorio. No de lo que perdí, sino de lo que aprendí. Aprendí que el amor sin respeto es solo explotación. Que la generosidad sin gratitud se convierte en derecho adquirido. Que ser padre significa saber cuándo sostener y cuándo soltar. Cerré la caja y volví a guardarla en el armario. Luego abrí mi correo y confirmé mi asistencia a la cena del fondo de becas del próximo mes. 20 estudiantes este año. 20 chicos que entendían el valor de lo que recibían. La vida seguía adelante. Y yo con ella. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.